Juliana, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos por invitarme otra vez. Contanos, muchacha. Bueno, aunque no es otra vez, la otra vez nos vimos en otro En programa otro distinto, programa distinto, pero somos la vos y vida yo, es una pero somos sola. vos y yo, sí. Y la vida es una sola y sin embargo uno se encuentra, Juli, para que partamos de una pregunta y es, ¿por qué el ser humano se considera a sí mismo más importante que los demás seres vivos? Pues eso empieza, Juan, desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a girar en torno a Dios, el teocentrismo que llaman. Ajá. Ese teocentrismo después evolucionó en que el hombre, ni siquiera hablamos de ser humano, sino que el hombre El está hombre, no hecho, la mujer. no la mujer, está hecho a imagen y semejanza. Igual toda la vida, aún hoy, nos seguimos refiriendo al ser humano, hombre y mujer, como hombre. Y eso es algo que hay que cambiarlo, pues. Mientras pasa otro avión por aquí. Sí, mientras pasan nuestros compañeros aviadores. Ajá. Entonces, como el hombre está hecho a imagen y semejanza, pues por supuesto tiene un poder sobre las demás criaturas que están en la tierra, que comparten con nosotros y que finalmente son vistas como medios para suplir las necesidades del ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y entonces hay una separación entre, que se ve en muchas fases pues como de la historia, hay una separación entre Dios o lo divino y lo natural, lo divino que es ya una cosa muy distinta, lo natural que es lo salvaje, y luego se transforma en la cultura y lo salvaje, y eso sigue evolucionando, siempre haciendo unas divisiones, unas dicotomías que terminan por separar a unos de la divinidad hecha hombre. Esa es una construcción cultural. Podemos decir, como dicen ciertas escuelas filosóficas, que Dios creó al hombre para hacerse un poco más divino él mismo frente a los otros. Está bien, nosotros podemos transformar el entorno. Suponemos, no es que sea real, que otras especies no lo hacen. Digo suponemos porque no vemos catedrales construidas por ballenas, pero hemos ido entendiendo con el paso del tiempo que las ballenas, por ejemplo, tienen cultura. Ellas generan comportamientos que van más allá de repetir un canon. Y como las ballenas, muchas otras especies. Quisiera que nos ayudaras definiendo, por ejemplo, qué es especismo. Bueno, el especismo es una forma de discriminación en la que hay como varias aplicaciones del especismo en lo que, digamos que en la práctica, pues, ¿cierto? Ajá. Está el ser hombre, ser humano, por encima de los demás. Ese es especismo, o sea, discrimino a los demás. Porque no son como yo. Porque no son como yo, porque no son humanos, no son inteligentes, no han hecho catedrales, pero finalmente si usted se va a ver el refugio de una hormiga arriera, se va a quedar. Va a decir, hay una catedral. Hay una catedral, ¿cierto? No tiene que parecerse a nosotros, pero finalmente esa sola cosa, no ser humano, ya es un motivo de discriminación especista. A eso le llamamos discriminación especista. Pero la discriminación especista también se replica en otras prácticas. Por ejemplo, preferir unas especies por encima de las otras. Entonces se protege al perro, se protege al gato, que está muy bien. O sea, yo no estoy recriminando diciendo que no se debe. No estamos en contra del gato y del perro. Pero entonces no pasa lo mismo con la vaca, no pasa lo mismo con la serpiente, no pasa lo mismo con la cucaracha, no pasa lo mismo con la rata. Y tenemos unos niveles de discriminación. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que existía algo que llamaban las chuchas. Y uno le tenía como cierto asquito porque le enseñaban a uno. Luego, esas mismas chuchas empezaron a llamar zarigüeyas y entonces la gente empezó a comportarse distinto, a decir que son lindas. Yo creo que el lenguaje también ayuda a transformar culturalmente cómo vemos o cómo nos relacionamos con las otras especies. Sí, y de hecho, haciendo pues como alusión a la campaña que hizo el Parque Explora de los insultos más bellos, tenemos la palabra zorra, tenemos la palabra perra, sapo, rata, cerdo, para insultar a los demás. O sea, ni siquiera son unas palabras que usamos para decir qué emocionante parecerme a un animal, porque el animal es asombroso y tiene unas características asombrosas que yo no tengo, sino porque es sucio, se roba el dinero público, o sea, lo peor de nosotros lo reflejamos en los demás animales. Como si el animal fuera corrupto, como si el animal fuera hipócrita, como si el animal tuviera esos comportamientos promiscuos. El animal simplemente es animal. Es animal. Y nosotros lo dotamos de esas características del humano para degradar. Exactamente. Nosotros hemos hablado siempre
y siempre digo vos toda tu vida y yo casi toda la mía, acerca de un asunto básico y es que la vida es sagrada. Y no lo decimos en términos religiosos, aunque quien lo quiera entender así también. Cuando hablamos de vida, vos y yo, Juli, decimos todas las vidas. Eh, Sin embargo, por el especismo, por lo que estábamos hablando desde el principio, la gente piensa que un animal vale menos o que... Y me acuerda eso, que hubo un momento de nuestra historia como humanidad que pensaron que los negros como yo no teníamos alma. Entonces por eso esclavizaron a un continente entero. Y como eran seres sin alma, entonces podían hacer con ellos lo que hacen o hacemos con los animales de carga. Yo veo muy frecuentemente a una perrita que se llama Dina y desde que estoy en contacto con ella me doy cuenta de sus cambios de humor, de la forma como me consuela cuando estoy triste, de su inteligencia y de la toma de decisiones que tiene. Es decir, no es el instinto el que la gobierna, aunque vive en el instinto, pero yo creo que todos vivimos en los instintos. Hablemos un poquito de cómo transforma la vida de alguien el contacto con animales cotidianos, o cotidiano el contacto con animales. Bueno, quiero hacer un breve comentario sobre lo que dijiste ahora, y es una recomendación de un libro que se llama El síndrome supremacista, de un autor que se llama Peter Marsh, y hace un recorrido por el nazismo y cómo entonces los judíos, tal cosa, segmentaron una población y tuvieron la facilidad y la oportunidad de aprovecharse de eso de la peor manera. Después narra la historia de aniquilar del rey Leopoldo de Bélgica, que se aprovechó de toda la población del Congo y de África para robarle sus recursos con unas condiciones de trato con las personas de irrespeto, porque son salvajes, porque son primitivos, porque no se han desarrollado, demasiado crueles, que pues a mí me extraña que esto no sea una cosa que se siga reprochando, porque sigue pasando el colonialismo, la invasión y el robo y el desconocer al otro, aunque sea distinto, pues aunque sea no, por ser distinto, ¿cierto? Que narra un poquito de eso, la historia, lo que liga. Bueno, y después las sufragistas tratando de conseguir los votos para la mujer, poder estudiar, etcétera, siempre. El lugar de la mujer en la sociedad. Y finaliza con la opresión hacia los demás animales. Eso se llama interseccionalidad, es entender que las opresiones de casi todos los pueblos, poblaciones, comunidades y minorías ha sido de un origen común, que es el patriarcado. Y ese ha generado, y creer que el hombre blanco, heterosexual, clase media, es el que está por encima de los demás. Es la norma y que todos los demás. Y todos los demás, y mientras más lejos está de ese círculo blanco masculino, pues menos derechos se le adjudica. Entonces eso es también importante a la hora de entender cómo todo se está relacionando bajo un mismo techo, ¿cierto? Sobre la pregunta de pues, los beneficios que... No es beneficio, sino cómo cambia a alguien. ¿Cómo cambia a alguien? Pero sí. ¿sabes qué? Bueno. Te voy a cambiar un momentico esto para que hablemos enseguida. Caminemos por aquí, que estamos en una universidad y busquemos dónde sentarnos. Venimos. Ya encontramos las sillitas, Juli. Y habiéndolas encontrado aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, me acuerdo que hace un momentico estábamos hablando sobre cómo toca la vida de alguien el hecho de vivir, de convivir con un animal, con un ser de una especie distinta a la propia. ¿Qué opinas vos de esto? ¿Cómo altera o beneficia o de qué manera eso puede tocar la ideología y las maneras de comprender el mundo de alguien? Bueno, lo primero que quiero decir sobre eso es que es una nota aclaratoria, ¿cierto? Y es que cualquiera que sea el beneficio, cualquiera que sea el mejoramiento en la vida humana, no es esa la razón por la que nosotros debamos proteger y respetar a los demás animales, porque nos hemos acostumbrado mucho a solamente proteger lo que nos beneficia.
Entonces, protegemos los perros porque nos traen mucho amor, mucha compañía, o protegemos no sé, El ganadero, sus vacas, sus porque vacas de porque ellas vive. pero pues la protección del ganadero Ajá. es algo bastante Sí. paradójico. Pero sí, o sea, muchas veces es como, o, o peor, no, es que es muy peligroso, hay que matarlo. Es peligroso para el ser humano, inmediatamente se le da como el permiso del exterminio y no, pues, nosotros no podemos juzgar o destinar la vida de otros animales simplemente porque representen peligro o beneficio para nosotros. Ellos tienen sus vidas, sus propios intereses y no tienen nada que ver con el beneficio o la relación que tengan con los seres humanos. Pero no se puede, sin embargo, uno no puede negar que el tema de compartir con un perro y con un gato, con un animal compañero, primero abre muchas más puertas a ampliar el círculo de compasión hacia otros animales y hacia otros. Cuando uno tiene esa relación y se da cuenta que es que el animal no es un autómata, un peluche que uno compra, sino que es un ser que tiene una personalidad, que tiene sus propios intereses, que puede que sean todos perros, pero cada uno como individuo tiene sus propios intereses, tiene experiencias positivas y negativas, que finalmente es lo que llamamos sintiencia. Cuando uno se da cuenta de eso, puede expandir ese círculo de compasión, de reconocimiento a otros animales. ¿Qué es esa palabra sintiencia? La sintiencia precisamente es una capacidad que tenemos los seres, algunos seres vivos, la mayoría de los animales, comprobado hasta el momento, sin embargo, vuelvo y repito, no me importa si no está comprobado, yo no tengo por qué, pues, abusar de los demás, pero es la capacidad que tenemos los seres, los animales, de tener experiencias positivas y negativas, más allá del dolor. O sea, no estamos hablando solo del dolor físico, estamos hablando de la experiencia de la vida, del disfrute, del miedo, del dolor, de querer repetir cosas que nos gustan. Eso es la sintiencia, ¿cierto? Bueno, retomando la otra pregunta, quiero contar la experiencia en mi caso, ¿cierto? Sí. Yo nací así, dañada como enloquecida por los animales y la naturaleza. O tal vez naciste así, arreglada. Lo que pasa es que los demás tal vez hemos estado dañados. Sí, pero siempre ha sido como, siempre me han hecho sentir como, pero usted sí es loca, mira los pelos. La apóstol de los animalitos desde chiquita. Entonces, pero mi mamá y mi familia nunca, mi papá un poco, pero en mi familia nunca se ha dado que hubieran sido pues grandes, ni hubiera perros, nada, ¿cierto? Y una vez yo a mis 18 años, 17 años, llevé un perro que me encontré, una perrita que se llamaba Merceditas. Y eso fue una situación como te vas de la casa con el perro, no queremos el perro, y yo sí quería la perra, y entonces hice todo lo que pude en mi pequeña dictadura familiar, y ese compartir de mi mamá con los animales, sobre todo una vez que llegó, que yo recogí una perrita de 2 días de nacida, la que tuve que sacar adelante con teterito, y ella se involucró en ese proceso de crianza, y la perrita ahora tiene una discapacidad, y mi mamá creó un vínculo con esa perra que ustedes no se imaginan. No se parece en nada a la persona que dijo años antes, es otra persona. Ese perrito no entra acá, usted se va con el perro, y ahora antes es una persona perfectamente preocupada perfectamente, pues imperfectamente, porque esa preocupación tiene una mella en la salud mental de uno. O sea, uno todo el tiempo como está doliéndole que el otro sufra, que el animal esté en condiciones, que el planeta se esté acabando, pues que se llama ecoansiedad y solastalgia, pues esa angustia permanente es muy difícil de manejar. Me gusta conversar con vos porque además es como abrir un diccionario. Hay un montón de palabras que uno siempre aprende y comprende con vos. Además de las que ya has mencionado, hay algo que yo quisiera que abordáramos, y es que hablamos de gatos y perros, hace rato hablamos de otros más. Hay un cierto permiso cultural, y hago un paréntesis pequeño, un amigo mío está feliz porque le han reconocido ante la ley que su perrita es un soporte emocional, y sé que es muy importante para él porque eso le permite además que la perrita le acompañe. Pero uno sale a la calle y pasa por un mall y hay tiendas de animales y uno ve los perritos ahí, 3,5 millones, no sé qué. Porque esos animales tienen un precio y no hay castigo para quien los comercializa, porque eso hacen. Y sí lo hay cuando uno pasa por una glorieta y hay alguien que trajo un animal de no sé dónde.
¿Por qué consideramos que esto está bien y que esto otro está mal? Hay muchas cosas a tener en cuenta, muchas. La primera es el capitalismo y la comercialización de la vida. Entonces, desde que haya dinero involucrado, hay un permiso latente de poder seguir haciendo. De hecho, muchas prácticas crueles con animales se fundamentan, de hecho, en el aporte o el supuesto aporte económico que le hace a cualquier sector de la economía, ¿cierto? Eso por decirlo de alguna manera. Lo segundo es nuestra percepción sobre la naturaleza acomodadora de recursos naturales, o lo que llamamos en este momento servicios ecosistémicos. Entonces, cuando un animal silvestre, que son los que nos están prestando los servicios ecosistémicos, está en peligro, o esas poblaciones están en peligro, porque ni siquiera es el individuo, sino la población, y mantener ese funcionamiento ecológico, pues entonces nos preocupamos porque indirectamente nos va a afectar a nosotros, ¿cierto? Y otra cosa a tener en cuenta es el tema de la domesticación. La domesticación, en mi concepto, es una de las formas de dominio más aterradoras que hemos hecho con las especies animales, porque eso nos ha abierto un montón de puertas para poder explotarlos de diferentes maneras. Entonces, yo quiero abrir una puerta en ese entonces, y es que vamos a seguir conversando ahorita. Me hace señas doña Carmen que tenemos que ir a comerciales o propagandas. Este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Antioquia se toma la palabra y vos haces parte de esta conversación. Hoy decimos no estamos solos y estamos muy bien acompañados porque está Juli. Vamos a terminar esta idea en un momentito. Dijimos domesticación y no es como hablar del principito y el lobo, ¿no? El zorro. Aquí es una domesticación en torno a un beneficio, pero quisiera ir hacia la legislación, que sé que sabes. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, del animal como soporte emocional, pero también tenemos que hablar de el maltrato animal y de cómo se puede castigar, que uno puede denunciar eso. Contanos. bueno, a partir de la inclusión de los animales como seres sintientes en la Ley 1774 de 2016, y también la modificación del Código Policía, empezó a poderse denunciar de forma que la persona fuera sancionada el maltrato animal. Existen varios tipos de maltrato, o sea, esto es unas teorías sobre el tema del maltrato muy amplias, pero existen varios tipos de maltrato, pues que a grandes rasgos se clasifican como leves o como un maltrato ya grave, ¿cierto? Entonces, un maltrato leve es que tiene el perro en la terraza, la vida del perro no está como en inminente riesgo. Y un maltrato grave es que le pegó un machetazo, le pegó un tiro. Lo golpea, las patadas. Sí, lo golpea, etc. O sea, que la vida del animal esté en riesgo. ¿Y qué castigos tiene eso? Depende, por lo general son castigos monetarios. A pocas veces se ha dado pues que algún individuo tenga pena de privación de la libertad, pues que también habría que analizar esa sí es la vía, y como todo lo que tiene que ver con las prisiones y con el encarcelamiento de las personas, hasta qué punto eso realmente está rehabilitando o está o mejorando las capacidades de las personas para vivir en sociedad y vivir con el otro. En términos de leyes, ¿qué hace falta? Vos que sos activista, que tenés la Corporación Raya, vos decís, ¿nos hace falta que la ley nos dé la mano en qué? Ve, ¿sabes qué? Primero que todo, nos hace falta tener una sociedad no especista. Para que haya una sociedad no especista, pues es una cosa bastante complicada. De lo contrario, las leyes y todas las normas, las regulaciones van a seguir siendo especistas. Un aspecto importante, y es, nosotros tenemos leyes, tenemos buenas leyes, de hecho somos uno de los países con mejores leyes en temas de protección animal y protección de la vida silvestre, pero en lo que pecamos es en la falta de recursos. Entonces, por ejemplo, en el último proyecto de presupuesto de la Nación no existe ningún tipo de inclusión para el favorecimiento de la vida de los animales, más allá de la fauna silvestre, pues que está cubierta, como les decía, por ser recurso natural. Claro. Sí. Y el tema de las vacunas para lactosa para las vacas, o sea, sigue siendo un beneficio, pero los animales no tienen un peso, o sea, no hay un peso para la ejecución de nada, no se pueden
crear los programas de prevención que deberían crearse porque no hay plata, y finalmente pues si la nación no destina ese presupuesto, pues mucho menos lo va a destinar un municipio que tiene un montón de carencias económicas y que además tiene unos problemas de corrupción bastante graves. ¿Cómo puede ayudar un ciudadano, no digamos que con plata, que el que tenga y pueda muy bien donar, pero cómo puede un ciudadano que está viendo esta conversación entre nosotros y dice yo quiero aportar a la Corporación Raya o a otra, cómo se puede vincular a alguien o qué cosas debe hacer en su vida cotidiana para sentir que realmente está aportando? Lo más importante que yo le digo a las personas es infórmese, pero no se informe en los medios de comunicación que no van a difundir nada de esto, infórmese en cuentas de personas. Las redes sociales a nosotros nos ha abierto un gran abanico de cosas que podemos aprender. Hay que curar muy bien esa información, saber de dónde la estamos obteniendo y pues ser muy crítico, ¿cierto? Pero informarse. Segundo, entender que los cambios son individuales y que los cambios individuales son los que generan cambios masivos, o sea, porque siempre nos estamos chutando la responsabilidad, no es que es el gobierno, no es que son las empresas, somos todos los que tenemos que hacer algo, no solamente por los animales, sino por nuestra propia existencia que está siendo amenazada en este momento por la peor crisis económica, social y ambiental que nosotros podamos imaginar. Vos decías hace un rato, ya no me acuerdo si con la cámara o sin la cámara, que no era un asunto de convivencia, sino como de respeto hacia el otro, como no es que estemos haciendo una sociedad donde los incluyamos, sino que nosotros seamos conscientes de que estamos inmersos en una sociedad con ellos. Sí, que no somos el centro de nada. Lo más importante es no seguirnos creyendo el centro de nada, sino que nos tenemos que entender como uno más de los organismos que existen en el planeta, y eso tiene unas implicaciones muy grandes, unas implicaciones que si menciono son muy tabú, que no lo voy a hacer en este momento, pero que en otro momento lo podemos hacer, pero siempre hay unas situaciones humanas que están impidiendo que nosotros nos podamos nos podamos relacionar bien con los demás animales, beneficiándolos a ellos, enamorándonos de lo natural, enamorándonos del planeta en el que vivimos, que no es solo respetar, me enamoro, y cuando me enamoro no solo respeto, sino que actúo a favor de eso, de lo que estoy enamorada. La conciencia de algo que por allá en los años 70 estuvo cuando había un divulgador científico que se llama Carl Sagan, que tiene un poema hermoso que se llama El pequeño puntito azul. No hay un planeta B, este es el único, nosotros somos viajeros en este planeta. Y eso me lleva a Viajero, que así se llamaba una sonda, la primera que envió evidencias de la existencia del ser humano afuera del sistema solar. Y con la gran pregunta que siempre se ha tratado de responder desde la astronomía y desde toda la carrera espacial, ¿estamos solos? Y estamos solos es una pregunta que siempre hemos dirigido hacia el espacio exterior. Yo creo que no estamos solos, Juli, es porque no hay que mirar hacia afuera y hacia las estrellas. Hay que mirar hacia alrededor para darnos cuenta que nunca hemos sido los únicos. Y de que nunca hemos estado solos, es verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Uno Juan. nunca está solo si está con vos. Qué bonito lo que haces. Te quiero, Mares, vení por aquí. Unidos. Gobernación de Antioquia.